Hola a todos, nuevamente estamos aquí a punto de transmitir, tal y como prometimos la semana pasada, historias, leyendas mexicanas. Emma y Juan, Juan y Emma, que el orden de los factores no altera el producto. Estamos aquí para narrarles unas historias maravillosas, una selección muy bonita que hicimos. Y pues también decirles que en esta semana, hoy es nuestro primer día que estamos iniciando nuestro taller de verano, en donde hemos estado pasando unos momentos increíbles, bien divertidos con los niños, que ya les contaremos. Y si quieren aún inscribirse, la segunda semana, la próxima semana, también vamos a estar dando talleres. Así que están abiertas las inscripciones a todos aquellos que quieran en esa última semanita, pues divertirse, jugar, aprender pantomimas, a cocinar, a hacer manualidades. Tenemos un atrapasueños bien bonitos y unas... El taller de títeres también tenemos. Van a aprender a hacer títeres de conito, títeres planitos, títeres de dedo, en fin. Bueno, amigos, pues ¿qué les parece si entramos en materia platicando un poquito de qué es lo que hemos seleccionado el día de hoy para ustedes? Hoy tenemos dos historias. Una pertenece a la época de la colonia, cuando pues los indígenas pues eran tratados prácticamente pues como servidumbre, y los españoles gozaban de popularidad y además tenían muchas, además de riquezas, también tenían muchas facilidades que se les daban porque pues se les daba prioridad a los que venían de España. Incluso aunque los que nacieran aquí en México, que se les llamaba criollos, aunque fueran hijos de españoles, los criollos, si habían nacido en México, que antes era la Nueva España, no tenían tantas oportunidades como los españoles. Es más, la injusticia llegaba a tal punto que si un criollo nacido en la Nueva España, que pudiera ser muy inteligente, estudioso, tener dinero, provenir de una familia, ¿no?, de abolengo, incluso tenía menos oportunidades que un español burro, que no había estudiado, que no sabía nada, que a lo mejor en España era un raterillo de poca monta y aquí venía a dárselas de muy acá. Y los puestos de trabajo se los daban más a los españoles, aunque fueran burros, ¿no? A tal grado llegó, y bueno, pues por eso se fue gestando poco a poco este descontento que terminó en una independencia, ¿no? Sí, digamos de alguna manera que en esa época, pues aquí había no nada más españoles, indígenas, también había negros que habían llegado como esclavos, había orientales. Imagínense que había un japonés que vivía aquí en la Nueva España, joder. Y este japonés era de esas personas que huyeron durante la persecución allá en el oriente, y llega a México. Pues aquí ya se sentía en su casa, y él fue el que estaba a cargo de uno de los temazcales más importantes durante la época colonial en el siglo XVII. Entonces había judíos también, y bueno, dentro de digamos que de los indígenas estaban pues los náhuatl, los ochimilcas, los otomíes, en fin, una gran variedad también. Entonces digamos que era una época de muchas culturas, de verdad era una metrópoli, muchas culturas, muchos pensamientos convergían. Y también cuentan los historiadores que no precisamente todo era tan rígido. Sí es cierto que se le daba mucha preferencia, digamos que ya había racismo, amigos, ya había, de ahí le damos eso feíto, la verdad, del desprecio al que es diferente a mí, ¿no? Uh-huh. Pero pues también hubo mestizos y criollos que lograron colocarse, digo, no eran los menos, pero que sí lograron colocarse y tener muy buenos trabajos. El hecho de ser, por ejemplo, ya como Emma cuenta, ¿no? El criollo, bueno, era de españoles nacido en México o en la Nueva España, pero también estaban los mestizos, que eran ya español con otra cosa, ¿no? Y tenían unos nombres bien raros, salta para atrás y esto de las castas, ¿no?
Sí, sería interesante que a lo mejor cuando todo vuelva a ser transitable y podamos salir, nosotros podamos platicar del museo del Virreinato, que se encuentra en Tepozotlán, no Tepoztlán, Tepoztlán está en el sur, pero este museo se encuentra en Tepozotlán, que está al norte rumbo a la salida a Querétaro, está antes, por Cuautitlán Izcalli. Entonces, por allá, en esta pequeña región de Tepozotlán, está el Museo del Virreinato, donde ahí tienen justamente el mural de las castas, que es un mural que así a mí me parece, la verdad, que era la oda al racismo, porque ahí se dieron a la tarea de ponerles nombre a los mestizos, ¿no? Que si un español, se casaba con una indígena y su hijo era mestizo, pero que si un mestizo se metía con, o se casaba con una persona afrodescendiente y entonces su hijo ya se le llamaba cambujo y así hubo como combinaciones que resultaron en que al hijo se le llamaba lobo, ¿no? O salta para atrás. En fin, o sea, ya yo creo que llegó un momento en el que ya se sacaron los nombres de la manga, pero pues hay un mural donde están las pinturas de las personas dependiendo de su color y cómo se le llamaba a los hijos de estas personas. Entonces, me parece muy interesante reconocer de ese tiempo. Lo malo es importante conocer nuestro pasado, amigos, para no repetirlo. Así que, pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a empezar con esta primera leyenda que se llama la Machincuepa. Allá, por 1714, llegó a México el español Don Mendo de Quiroga y recibió grandes honores, pues poseía una inmensa fortuna y sopeaba su pan en el chocolate del virrey. Sin embargo, estaba enfermo, sufría dolores y se desquitaba con los demás, pues los consideraba menos que él. Cuando trataba con los sirvientes de su mansión, les gritaba: ¡Inútiles! ¡Ineptos! ¡Buenos para nada! Y nadie quiso seguir trabajando con él. Por la misma época, su sobrina, Doña Paz, que vivía en Madrid, quedó huérfana. Don Mendo pensó en traerla a México para que lo atendiera. Semanas después, procedente del puerto de Veracruz, Doña Paz entró a la casa de su tío, quien quedó asombrado por su belleza y elegante ropa. Sin embargo, era tan orgullosa y altiva como él. Cuando Don Mendo le pedía un favor, Doña Paz le gritaba: ¡Ah! ¡Inútil! ¡Inepto! ¡Bueno para nada! Si hubiera tenido medios para hacerlo, se hubiera ido de allí. Pero esperaba que su tío muriera pronto y le heredara toda su fortuna. Pasaron los meses y el anciano finalmente falleció. Hipócrita como era, Doña Paz lloró y vistió de luto, pero nadie le creía. Como suponía que iba a ser dueña de una gran cantidad, era tremenda y agresiva con sus pretendientes. Llegó el día de la lectura del testamento y Doña Paz apareció en la oficina del notario, ancha como un pavo real. Él le dijo a Doña Paz: Doña Paz, su tío le ha dejado todo, pero antes de que terminara de hablar, Doña Paz comentó: claro, sabía que todo sería para mí, la mejor de todas. No tan rápido, Doña Pachis, dijo el notario. Hay una condición que usted debe cumplir para recibir la herencia. Su tío indicó que en el centro de la Plaza Mayor se coloque un tablao, que un grupo de
jaraneros alegre a la multitud con sus guitarras y voces, y que a la vista de todos, usted dé una gran maroma, o sea, una machincuepa. Su ambición era tan grande que aceptó seguir las instrucciones del tío. Una tarde llegó a la Plaza Mayor y bajó de su carruaje. Cuando subió al tablado vio que entre el público estaban todas las personas que ella y su tío habían humillado. Comenzó a hacer sus ridículas acrobacias, mientras el público le gritaba: ¡Inútil! ¡Inepta! ¡Bueno para nada! Y le lanzaban fruta fresca de la estación. Cuando acabó el espectáculo, Doña Paz volvió a casa. Tenía mucho dinero, pero después de aquel ridículo, nadie volvió a visitarla. Regresó a España, donde vivió soltera y triste hasta una edad muy avanzada. Pues, ¿qué les pareció esta historia, amigos? Muy chistosa, ¿no creen? Pues la verdad es que esta es una leyenda que se cuenta y sobre todo se usa mucho también para hablar sobre la equidad y la igualdad en estos días, ¿no? ¿Ustedes han oído hablar de los derechos? Hay una ley de derechos universal para todos los seres humanos y también hay derechos de los niños. ¿Ustedes ya lo conocían? Sonó bastante como entre los 80s, no, más bien como en el 90 y tantos, en los 90s, porque no tiene mucho tiempo. ¿Sabían ustedes que los niños no tenían derechos? Los niños podían ser utilizados para trabajos forzados, incluso los utilizaban en algunos lugares para trabajar en minas, porque eran como pequeñitos y sus manos podían caber mejor que las de un adulto en los huecos para sacar metales, piedras, etcétera. Y la verdad es que muchos fallecieron porque es un trabajo muy duro y además pues estar respirando dentro de una mina es muy peligroso para adultos y imagínense para niños. Entonces llegó un momento en el que pues ya se dijo, bueno, basta. Incluso hubo un tiempo en que la gente pensaba que los niños no sentían nada, que no tenían alma, ¿no? Que eran como perritos y que pues ya hasta que cumplían 18 ya se les podía hablar como seres humanos, ¿no? Qué terrible. Entonces, pues por eso se hizo una ley, bueno, se trabajó con la ONU para sacar los derechos de los niños. A ver, ustedes mismos nos pueden comentar y decirnos cuáles creen que sean los derechos universales de los seres humanos. Y bueno, pues sí, porque realmente tiene que ver con eso, ¿no? Es lo que estamos platicando. Desde la época colonial pues, se ha tenido esta idea de, pues, de que algunos son superiores, digamos, porque tienen más dinero, más poder, pero pues violentan en ese caso, pues violentaban a los más pobres, ¿no? Y también otra cosa que podemos hacer es preguntarnos a nosotros mismos, por ejemplo, nosotros promovemos la equidad en nuestro ambiente, en nuestra escuela. ¿Has visto a lo mejor si en tu escuela en algún momento sí hubo este tipo de actitudes, ¿no? Que había rechazos a alguien por algo en particular, ya sea el color de la piel, la economía de su familia o por tal o cual cosa. Yo veo a veces en las primarias cuando vamos a contar cuentos, a veces nos ha tocado ver mucho eso, ¿no? Que los niños tratan de discriminar. Cuando los niños crecen, pues obviamente es muy importante para ellos pertenecer a un grupo, pertenecer a algo, ¿no? Identificarse con alguien y sentirse parte de. Pero para poder hacer eso, algunos pues sí son más saludables, ¿no? Emocionalmente y tratan de incluir a todos, pero hay otros que necesitan rechazar a unos para sentirse más fuertes. Y pues ahí es donde hay que explicarles que esa actitud no está bien. Y si tú no le explicas eso a un niño, pues crece pensando que así es, ¿no? De hecho, aquí hay algunas recomendaciones que tenemos en nuestro libro que estamos leyendo para promover la equidad en nuestro propio ambiente. Y una de esas recomendaciones dice que debemos vigilar
que en el hogar las tareas estén repartidas. Sí, efectivamente, pues todo empieza desde nuestra casa, ¿no? ¿Tú qué haces para que no todo se le cargue a tu mamá, ¿no? ¿Qué haces tú para cooperar y que no sea responsabilidad solo de una sola persona que tenga que limpiar toda la casa, lavar los trastes, lavar la ropa, limpiar, luego ir a trabajar, luego hacer la comida? O sea, es demasiado si se ponen a verlo. O aunque exista una persona que venga a trabajar a hacer eso de la limpieza en tu casa, no por eso pues vas a estar tirando, ensuciando y tal. O sea, debes cuidar tu propio entorno porque es donde tú también vives y habla muy bien de ti. Que seas limpio y educado, que respetes el trabajo de la otra persona. Claro, también las personas que tienen un trabajo doméstico, que ayudan a la limpieza en casa, ¿cómo los tratan, no? ¿O son respetuosos? ¿Ustedes tratan con respeto a esas personas? Finalmente es un trabajo, tú estás contratando a alguien para que te ayude en ese aspecto y eso no significa eso no significa que tenga menor calidad como ser humano, ¿no? Entonces, pues bueno. Otra recomendación que aportan en este libro dice, ayuda a tus padres a ahorrar y usar responsablemente el dinero. Wow, esa está muy padre, muy bonita, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Fíjense que yo no sabía nada de eso. De hecho, fue bien chistoso porque ya cuando crecí me hice adulta y ya me tocó enfrentarme a que pues ya vivir yo en mi casa. Yo no sabía cómo se pagaban los servicios, ¿no? Ya después, muchos años ya después hablando con mi mamá, dije, sí me hubiera gustado que me enseñaras ser responsable en ese aspecto y saber, pues, cómo pagar, dónde se paga, ser un poco más útil sabiendo, dónde están las llaves del gas y cosas de esas, ¿no? Entonces, sí es importante platicarlo, sí tener esa charla de, bueno, ¿cómo se hace esto, no? No depender tanto de tus papás, o cuando menos que ellos te expliquen cómo se hace para que tú sepas. Sí, otra recomendación más dice, si tienes hermanos, construye una relación de igualdad con ellos. ¿Cuántos hermanos no hemos visto que se pelean? ¡Ay, quién te dijo que agarraras mi ropa! O yo soy el hermano más grande, entonces me tienes que obedecer. ¿No? Entonces sí es cierto, es o un tú ejercicio. Eres niña, yo soy niño, entonces tú también, eso puede ser una cuestión de dominar, ¿no? Sí, también. O no compartir juguetes. No compartir, o también al revés. Ay, yo soy niña y entonces yo no puedo hacer esto y tú que eres mi hermano tienes que hacer esto, cuidarme o hacer. También puede ser al revés, ¿no? Y una última recomendación que nos dan es que si en tu hogar hay un enfermo, compartan las tareas necesarias para cuidarlo o atenderlo. Efectivamente, pues ustedes dirán, pues ¿cuál es ese libro que parece que tiene ciertas bondades? Queremos saber. Bueno, pues es una revista que se llama Nuestros Valores, Vivir los Valores. Es una revista que en conjunto con Fundación Televisa, Fundación Alfredo Harp Elú, el osito de panes y un banco, Compartamos Banco, se unieron para poder hacer esta publicación. Fíjense que lo encuentran en los libros, en los puestos de revistas. Es una revista que habla sobre valores. El primer tomo fue justamente Nuestros Valores, Vivir la Fiesta de México, ¿no? Porque salió en septiembre, que fue la primera. Y estas publicaciones solo salen cada año. Ya tienen más, yo creo que ya hay como unas 6 publicaciones. Entonces, bueno, si lo encuentran aún en los puestos de revista, yo los he encontrado. Ahí está bien. Si no, pues pueden entrar a www.valores.com.mx si les gusta este tipo de publicaciones. La verdad es que es bonito, está hermoso la ilustración, toda la investigación y, por ejemplo, estos temas, ¿no? Cómo entender la equidad, cómo entender la honestidad y a través de leyendas mexicanas, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Pues, ¿qué les parece si continuamos entonces con la siguiente historia que hemos preparado para ustedes en Leyendas Mexicanas? Un señor ya viejo que se llamaba Carmelo tenía una parcela
en el valle de Mexicali, donde sembraba, según la temporada, algodón o trigo. La cuidaba mucho y tenía la costumbre de regarla en la madrugada, porque a esa hora las matas aprovechan más el agua. Un día, como a eso de las 4 de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un caballo. Se le hizo extraño que alguien anduviera por ahí. Pero con todo y eso dijo con amabilidad: «Buenos días». Como no le contestaron, volteó, y ¿cuál fue su sorpresa? No había nadie. Aunque el Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en cosas de espantos y, sin embargo, esa vez le ganó el miedo. Trató de calmarse y se fue para su casa. Todo el día se la pasó inquieto. A la hora de la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no le creyó. Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela. Pero un lunes, muy temprano, el señor salió acompañado del Canelo, y cuando subió a su troca, se dio cuenta que había olvidado su lunch. Al regresar a su casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuviera en seco. Pues el animal andaba sin tocar el piso y se dirigía justo hacia él. Casi lo tenía encima cuando desapareció. El señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía tembloroso, entró a su casa, donde se quedó dormido. A mediodía su señora lo despertó. Carmelo, levántate a comer. ¿Qué tienes? Estás pálido. Es que me pasó una cosa bien fea y ya no pude ir a la parcela, dijo el señor, y le contó lo del caballo aparecido. Al escuchar a su marido, la señora se persignó porque le dio mucho miedo, y al ver que se dirigía hacia afuera le dijo: No vayas a la milpa, te puede suceder algo malo. El señor no le hizo caso. Se subió a la troca y se fue. Al llegar, dio unos pasos y se paró bajo un árbol frondoso. Subían a lo lejos los últimos rayos del sol, cuando a su espalda escuchó las pisadas de un animal que se acercaba. Al voltear, descubrió a un enorme caballo blanco frente a él. Lo montaba un jinete vestido de charro, quien dejó al viejo quieto del miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros. No tenía cabeza. ¿Quién eres?, preguntó armándose de valor. ¿Para qué me quieres? No hubo respuesta. El señor empezó a sudar, quería moverse y no podía. Ver al jinete sin cabeza lo había paralizado. Entre las ramas del árbol solo se oía el sonido del viento. En eso se escuchó una voz que venía de quién sabe dónde. Parecía que salía de la tierra porque era hueca y tenebrosa. Soy Joaquín Murrieta.
De seguro has oído hablar de mí. Vengo a confiarte un secreto. ¿Qué es lo que quieres?, dijo el señor en voz alta. Escucha con atención lo que voy a decirte. En esta parcela enterré un magnífico tesoro y quiero dártelo, pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó Carmelo. Solo tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe hacerlo. Porque aquel que lo haga caerá muerto como lluvia del cielo, y tú junto con él. La voz se fue apagando. En un abrir y cerrar de ojos, el descabezado desapareció con todo y caballo. El señor se quedó sorprendido. Después de un rato, se subió a su troca y se dirigió al pueblo. Cuando llegó era tanta su emoción que a todos los que veía les platicaba su aventura y su buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y regresó a la parcela, pero no volvió solo. Lo acompañaba un grupo de hombres. A Carmelo no le importó que destruyeran su sembradío, ya que por todos lados hacían hoyos con picos y palas. Al cabo de unas horas, uno de ellos gritó que había dado con algo. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí hay algo! Se fueron a ese lado del terreno y escarbaron con los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales hartos de monedas, cadenas, anillos y otros objetos de oro y plata. Brincaban y gritaban haciendo bulla, pero eso no duró mucho. Un jinete sin cabeza, en un gran caballo blanco, apareció entre ellos. Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta. Sin embargo, era demasiado tarde. El jinete sin cabeza dio una orden a su caballo. Este pateó la tierra y el tesoro empezó a hundirse, jalando a todos los que estaban ahí, entre gritos de espanto y desesperación. Carmelo suplicó que no lo hiciera, que lo castigara a él y no a aquellos inocentes, pero fue inútil. En unos segundos no quedaba nadie, solo Carmelo y el jinete, que desapareció sin decir nada. Carmelo regresó a su casa. No dijo nada a su esposa. Se sentó en la entrada y no se movió más. Pasaron los días. El viejo no volvió a comer y se fue secando, hasta que murió. Nadie más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue cabalgando por aquellas tierras, buscando a quien darle su tesoro. Hoy, amigos, vamos a sacudirnos ese miedo. Pues aquí la historia del jinete sin cabeza, la versión mexicana. versión mexicana. Fíjense que es bien interesante porque esta versión se cuenta en diferentes partes de la República Mexicana.
A mí me parece muy interesante cómo va pasando de boca en boca y además pasa en otros lugares. Eso de los tesoros enterrados era como una historia muy después de la Revolución Mexicana, ¿no? Como que en la Revolución mucha gente se le ocurrió enterrar su dinero y hubo muchas historias de apariciones, de charros negros, de fantasmas, de hombres, de mujeres, anunciando a los familiares dónde estaba el tesoro. Sí, es increíble porque de hecho en muchos de los edificios coloniales de aquí mismo, de la Ciudad de México, se reportaron hallazgos de centenarios, que eran las monedas, estas justamente oro, plata, monedas muy valiosas y grandes. Y de hecho tengo una tía que cuenta una historia así. A esta tía la conocimos, bueno, yo la conocí porque era una tía de mi papá. Ella vivía en Peralvillo. Y resulta que era una casa antigua de la época colonial, las paredes anchas de adobe. Y que una ocasión, en la noche, al pasar cerca de donde estaban los lavaderos, alcanzó a ver una luz fosforescente que brillaba entre la oscuridad. Ella se preguntó que qué era esa luz. Se dio cuenta que salía de la pared abajo de los lavaderos. Y cuando pues quiso reparar ese lugar que estaba muy lleno de humedad y el adobe se estaba deshaciendo en el muro, ella empezó a escarbar y que va encontrando monedas centenarias que habían emparedado ahí para esconderlos. Por eso se dice que brillaba, porque el tesoro dejaba resplandecer con el fósforo en la noche el brillo del oro, pero que es muy peligroso, porque aquel que descubre un tesoro no debe respirar el fósforo, porque caerá muerto al instante. Wow. Díganme, amigos, ¿ustedes tienen algunas historias de familiares, de abuelos, tíos abuelos, de tatarabuelos donde hayan enterrado dinero o tíos que han descubierto dinero así? Pues cuéntenos, escríbanos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Sean bienvenidos a este programa Cuentos Podcast con Juan y Emma. Esperamos que la sesión del día de hoy les haya gustado. Hemos llegado al final de esta transmisión y esperamos que nos acompañen el día de mañana a las 5 de la tarde en punto para seguir escuchando Leyendas Mexicanas. No dejen de escribirnos, amigos. Si tienen propuestas de leyendas, nos escriben y nosotros tomaremos en cuenta sus peticiones. Sí, este tema da para muchas semanas, pero en esta primera semana recuerden que estamos en nuestro taller de verano. Y pues estaremos un poquito ocupados, pero no los dejaremos solos. Si ustedes quieren seguir escuchando historias, aquí vamos a ir dejando siempre a la misma hora una historia más. Hasta la próxima, amigos. Hasta pronto.